Así que, amados, bienvenidos. Vamos entonces a trabajar sobre este tema de resurrección versus salvación. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar hoy. Espero que este tema sea de bendición para todos, que sea de interés para todos y que le saquemos buen provecho todos. Igual, esto es obviamente escatología, desde esa óptica de las clases, de las formas de las resurrecciones, del tiempo de las resurrecciones y del para qué se resucita. O sea, eso es importante tenerlo bien claro. Y una vez que tenemos bien claro los tipos de resurrección y en el momento en que se da, eso también nos ayuda muchísimo a ubicarnos en el contexto escatológico y ubicar, obviamente, muchos eventos dentro de esos espacios que la resurrección tiene y en los que la resurrección se da. Entonces, démosle piso bíblico a esto entonces. Estaríamos desarrollando entonces este tema en este orden. Vamos a ver, pues, obviamente, la base bíblica. Vamos a definir clases de resurrección, que vamos a ver la resurrección de vida, que tiene 3 etapas. Entonces vamos a ver cuándo se da cada una de las etapas para poder enmarcar dentro de cada etapa, pues, el orden de eventos. Veremos la resurrección de condenación, que tiene una única etapa. Y obviamente, ¿dónde la vamos a enmarcar? Bíblicamente, ¿dónde la enmarcamos? Y qué representa en el momento de que se dé, pues, también la resurrección. ¿Vale? Sobre esa temática vamos a trabajar hoy. Vamos entonces con la base bíblica, Apocalipsis capítulo 20, el verso 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La resurrección de muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, aquí está hablando Juan, está hablando de una resurrección que él denomina resurrección de vida. Resurrección de vida o resurrección o primera resurrección. ¿Ok? Tenemos también el Señor Jesús hablando en el Evangelio de Juan, capítulo 5, el verso 29, y dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí encontramos 2 resurrecciones, una de vida y otra de condenación. Eso es base bíblica para lo que vamos a charlar hoy. El libro de Daniel, el capítulo 12, el verso 2, nos dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que esto que nos da Daniel aquí es el marco también, está enmarcando entonces las resurrecciones en 2 tiempos. A partir de aquí, entonces está diciendo que una es para vida eterna y está diciendo que otra es para vergüenza y confusión perpetua. Pudiéramos decir tranquilamente entonces que aquí están obviamente 2 resurrecciones. La resurrección de vida está aquí y la resurrección de
condenación, confusión o vergüenza. Entonces, volvemos a tener ahora otra vez dos resurrecciones en el libro de Daniel. Apocalipsis 25 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, o sea, los que resucitaron en esta, la que Juan está haciendo mención, él dice, los otros no volvieron a vivir. Esta es la primera resurrección, o sea, que hay una resurrección de vida y hay una resurrección de condenación. Y aquí Juan ya les está dando un orden cronológico. Entonces está diciendo que la resurrección de vida es la primera. La resurrección de condenación sería la número 2. Ese orden es importante observarlo y tenerlo en cuenta para que entonces no nos dé un mal resultado cuando lo expliquemos. Para esto es importante que hagamos rápidamente, voy a tratar de hacerles un recuento de los tiempos, de las edades, de las épocas o las dispensaciones como usted mejor las quiera enunciar. Entonces todos sabemos que estamos enmarcados en 7 dispensaciones. Una se llama inocencia, otra se llama conciencia, otra se llama gobierno humano, otra se llama promesa, otra se llama ley, una se llama gracia y la última se llama milenio o reino. Ok. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque como se dan cuenta, también cada dispensación terminó con un juicio. Cada dispensación tiene un juicio. Eso no está ahí porque sí. Está ahí porque algo nos deja Dios de enseñanza. Entonces, cada dispensación tiene un juicio. Entonces decimos que la inocencia tuvo la expulsión, que la conciencia tuvo el diluvio, que Babel tuvo que el gobierno humano tuvo el juicio de Babel, que la promesa tuvo la esclavitud en Egipto, que la ley tuvo el juicio en el Calvario, la gracia tendrá el juicio de la gran tribulación y el reino o milenio tendrá el juicio del trono blanco. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que Dios en todas las épocas, en todos los tiempos, el que se aplique un juicio es porque se está definiendo o vida o muerte, o salvación o condenación. Siempre que hay un juicio, siempre que se está en un tribunal, se está para eso, o para declararse inocente o para declararse culpable. Son las dos únicas cosas que salen de un juicio. No se puede quedar un juicio en la parte neutra, sino que tiene que definirse algo, o se sale inocente o se sale culpable. El hecho de que todas las dispensaciones y en todas las épocas haya habido un juicio, implica eso. Entonces que hubo gente en esa dispensación, en esa época, que entonces tuvo que definir cosas con su creador. En cada dispensación, los que han hecho de pronto el instituto bíblico o han escuchado a su pastor en la enseñanza, cada dispensación obviamente tuvo una metodología diferente. No son todos los mismos métodos siempre, sino que cada vez ha habido una metodología diferente. En el tiempo de la inocencia, pues era, no hagas esto, no cojas esto, y listo, ya, eso es todo. En el tiempo del diluvio, en la conciencia, pues entonces era que la gente mantuviera su integridad con Dios, mantuviera su línea, pero después dice que los hijos de Dios se empezaron
a relacionar con los hijos de los hombres y ahí vino otro problema. En el tiempo del gobierno humano, pues era que el hombre debiera mantener su compromiso, su pacto con Dios. El hombre mantuviera en Dios su confianza, su seguridad, que el hombre entendiera de que Dios es soberano, que Dios es el Señor de señores, que el hombre debía mantener un espíritu humilde delante de Dios, pero en el gobierno humano la gente terminó en soberbia y por eso quiso llegar hasta el cielo, hacerse como Dios, y entonces pues obviamente eso le trajo dificultades y viene el juicio de Babel o lo que nosotros llamamos la confusión de lenguas. La promesa, pues entonces la promesa tenía que ver con que el hombre aprendiera a confiar en Dios, aprendiera a confiar en Dios, aprendiera a confiar en la promesa de Dios, cosa que fue muy difícil para Abraham en un determinado momento. Entonces usted ve que Abraham en un determinado momento se fue a Egipto y Egipto pues obviamente le trajo un fracaso. De ahí vino el problema de la señora Agar y entonces pues ese es un problema que la descendencia de Abraham no se ha podido quitar de encima todavía. Entonces hay un juicio, el haber tenido que ir a Egipto es un juicio, el juicio de la dispensación de la promesa. Posteriormente entonces ya llegamos a la ley que es una de las dispensaciones más extensas, hace unos 1500 años. La ley entonces traía el que haga estas cosas, vivirá por ellas, y viene entonces una serie de estatutos y mandamientos. Siempre hemos escuchado que el Señor dio 10 mandamientos a Moisés en las tablas de la ley en el monte de Sinaí. Eso es lo que siempre hemos escuchado y parece que eso es lo que se ha quedado en la mente de la gente, de la raza humana y de nosotros también concebimos que son 10 mandamientos, pero en realidad eran 613 mandamientos. No eran solamente 10, eran 613 estatutos que contenía la constitución política de Israel, irada pues obviamente por el mismo Señor Jehová. Entonces era una constitución bastante exigente y había que cumplirla porque pues no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces había que cumplirla. No era una constitución para violar como la nuestra, que la viola desde el mismo gobierno para abajo. Todo el mundo la viola. En el caso del pueblo de Israel tenía 613 preceptos y debían cumplirse, porque de lo contrario la ley decía, si no lo hace, no vive. Y no vive es no te salvas, no te vas a lograr acoger al beneficio de la ley. La ley entonces termina con el juicio del Calvario, en donde la víctima pues de esto es Cristo. Por eso entonces lo conocemos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, indicando que ese Cordero Pascual era meramente un tipo y que Cristo obviamente nos iba a traer la definitiva redención. Entonces el Calvario es el juicio de esa dispensación. La gracia, entonces la gracia tiene que ver con el hombre oyendo y obedeciendo el Evangelio. Escuche eso, la gracia dice que el hombre escucha, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el oír y obedecer, por eso dice el que creyere y fuere bautizado. Entonces oír y obedecer era es lo que la gracia trae. Entonces la gracia nos deja pues ese
ese legado, creer y obedecer, creer y hacer caso. Yo siempre le he dicho a la gente, eh, la palabra creer tiene por dentro una almendra que se llama obedecer. Creer y obedecer. La gente dice, yo creo en Dios. Creer en Dios es una cosa y creerle a Dios es otra cosa. Son dos cosas muy, pero muy diferentes. Usted y yo le creemos a Dios. Y el mundo cree en Dios. Son dos cosas diferentes. Lo uno es religioso y lo otro es obediencia. Tiene que ver con obedecer. Entonces, cuando yo digo yo creo, le creo a Dios, estoy diciendo que estoy dispuesto a obedecer. Cuando yo digo creo en Dios, simplemente es una expresión religiosa y no pasa nada, no hay ningún compromiso. Entonces, la palabra creer tiene por dentro una almendra que se llama obedecer. Obedecer. Entonces, el que cree a Dios le obedece. Esa es la gracia. La gracia termina el día que la iglesia sea levantada. La iglesia se vaya de este planeta Tierra en el orden que lo hizo Jesús en el Monte de los Olivos, en Hechos capítulo 1. En ese orden, el día que la iglesia haga ese mismo ejercicio, ahí termina la gracia. Y el juicio de esa gracia es la gran tribulación. La gran tribulación. O sea, viene el apretón a la gente que habiendo estado en la gracia, no creyó a el mensaje del evangelio. Terminado entonces el juicio de la gracia, se da el milenio, que es en lo que vimos anoche en buena parte, y terminado el reino milenial, entonces se da el juicio también, y se llama el juicio del trono blanco. Entonces, ahí tenemos un panorama de que Dios siempre ha brindado una oportunidad, ha brindado un plan, ha brindado una forma para que el hombre se salve, para que dentro de esta dispensación el hombre sea salvo. Uno escucha casi siempre que habla de salvación y que habla de juicios y que habla de venida del Señor y que habla del fin del mundo. Siempre uno escucha la pregunta de la gente y de los mismos creyentes, hermano, y el que no oyó, hermano, y la viejita que no, en todas las dispensaciones Dios ha dado oportunidad para que el hombre se salve, en todas. Dios, el principio del juicio de Dios es que él lo ejecuta sobre justicia, juicio y equidad. Esos son los tres elementos del juicio de Dios. Entonces, no va Dios a condenar, no va Dios a condenar en ninguna dispensación a nadie que no haya, eh, eh, que no haya pecado, a nadie que sea un santo, que sea un justo, no lo va a condenar Dios. Dios no es injusto, Dios es un Dios de justicia y en todos los tiempos ha puesto su justicia, su gracia, que es realmente lo que tenemos que decir, es la gracia de Dios. Pablo habla de la multiforme gracia de Dios, multiforme gracia de Dios. O sea, esa es la gracia en mil formas, en mil maneras. Es la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios no es lo que nosotros llamamos gracia. O sea, nosotros dijimos, estamos en la dispensación de la gracia y creemos que solamente ahí la gracia de Dios se manifestó. No, la gracia de Dios se ha manifestado en diferentes, múltiples maneras. El apóstol escritor a los Hebreos en el capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este tiempo nos habla por el Hijo. Entonces, esa es la multiforme gracia de Dios. Y es que para todos, en su determinado tiempo y en su determinado momento, Dios ha expresado y ha dejado ver su gracia. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta para que entonces, hablando de resurrección y salvación, podamos entonces ver que Dios siempre ha tenido, Dios siempre ha permitido, Dios siempre ha dejado una puerta abierta. Y como dice Pablo a los romanos en el capítulo 11, Dios siempre ha tenido un remanente, siempre, siempre, siempre. ¿Vale? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ok, los versículos que leímos, 4 versículos que leímos anteriormente, a todos nos dejan claro que hay 2 clases de resurrección. Eso es importantísimo para nuestro intelecto teológico, escatológico. Entonces, hay 2 clases de resurrección. Entonces, la resurrección de vida, que es a la que en los versículos que leímos se denomina como la primera resurrección, y tenemos la resurrección de condenación, que se denomina como segunda resurrección. Aunque la Biblia le da número por el orden cronológico, porque si yo digo resurrección de vida, pues tendría que tener bien claro el concepto y el cuándo para poder ubicarla en el contexto. Si yo digo resurrección de condenación, pasaría lo mismo. Por eso entonces, note que la Biblia da los dos, las denomina o las enmarca de las dos maneras. Primera resurrección, segunda resurrección, resurrección de vida y resurrección de condenación. Como yo, pues obviamente ya tengo muy claro de qué voy a hablar, generalmente yo no enuncio nunca, no las enuncio con número, no me gusta enunciarlas con número, por una sencilla razón, porque si yo digo primera resurrección, pues realmente no estoy diciendo mucho, o sea, pues si es primera, y si es segunda, pero no estoy diciendo mucho. Pero cuando yo digo resurrección de vida, ahí ya estoy diciendo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Igual si yo digo resurrección de condenación. Entonces, esto es importantísimo porque cuando yo diga resurrección de vida, estoy diciendo que quienes resuciten ahí, pues resucitan para eso, resucitan para vida. Vida en la Biblia es igual a salvación, ¿ya? Entonces resucitan para ser salvos. Eso es importantísimo y entonces note por qué el número solamente me sirve para cronología, pero el nombre me sirve para definición del para qué es. Y si yo digo resurrección de condenación, pues estoy diciendo que los que resuciten ahí, resucitan para eso, para condenarse. Decía que Dios es justo y que Dios no ha condenado a nadie sin darle la oportunidad de un juicio. Por eso quise hacer relación de los 7 juicios, para que entonces veamos la justicia de Dios y nos saquemos de la cabeza que en el juicio seguramente va a haber alguien que se va a condenar injustamente, porque si no oyó nunca el evangelio, si no escuchó nunca a un predicador, si nunca le anunciaron del evangelio, ¿cómo va a ser que se va a condenar? No se preocupe que ni ha pasado ni va a pasar, porque Dios es un juez justo. Muy bien. Entonces, la resurrección de vida, ojo, la resurrección de vida tiene 3 etapas. Ojo pues a eso. La resurrección de vida tiene 3 etapas. Entonces, es importante, importante, importante definirlo. La resurrección de vida tiene 3 etapas, o sea, 3 momentos, 3 momentos. Y
logrando yo tener claros estos tres momentos de la resurrección de vida para que la resurrección de vida se complete, haga el ciclo completo y se salven los que se tienen que salvar. Si yo logro entender cuándo se da cada cosa, eso me va a permitir entonces entender y poderle explicar a mucha gente cuál es el orden para cada cosa. Por eso les decía, no se pueden salvar los antidiluvianos, no se pueden salvar con el método de la gracia, del tiempo de hoy. Se tenían que haber salvado con ese método. No pueden salvarse con este porque no les corresponde. A cada época, a cada dispensación, Dios le estableció una forma, un medio para salvarse. A nosotros nos tocó este que me parece que es extraordinariamente maravilloso. Una vez que uno entiende lo que dice Pablo a los Efesios, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mejor dicho, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo, señores, la salvación está dada, o sea, la salvación está hecha. Usted solamente tiene que recibirla y echarla al bolsillo, porque la salvación no tiene que hacer nada, no tiene que subir a Monserrate, no tiene que ir al 20 de julio, no tiene que ir a Buga, no tiene que ir a Piendamón, no tiene que echarle frijoles a los zapatos, nada de eso. La salvación es un regalo de Dios. Lo único que usted tiene que hacer es creer. Imagínense, si uno no se salva así, entonces creo que nos tocó un extraordinario regalo, extraordinario tiempo de Dios para lo que respecta a la salvación. Entonces vamos a entrar a definir lo que es la resurrección de vida. No se le olvide, la recomendación que yo les doy es que cuando la enunciemos, no la enunciemos por número, porque el número a nosotros cronológicamente nos dice algo, a los que estudiamos escatología y estamos metidos en el cuento, cuando yo digo primera resurrección, yo ya la copio y digo, sí señor, pero cuando no se tiene el suficiente manejo, entonces cuando yo digo primera resurrección, a la persona que me está oyendo no le dice nada. Ah, primera, y es que ¿cuántas hay? Cuando yo digo primera es porque hay otras. Simplemente me sirve para eso, para hacer esa cronología. Entonces yo digo, no, hay otra que es la segunda resurrección. Ah, bueno, listo, perfecto. Pero no estoy diciendo nada. Pero cuando yo digo resurrección de vida, note que ya eso tiene un ingrediente, ya tiene un sabor, ya obliga a la persona de vida. ¿Cómo así de vida? Y resurrección de condenación. Ah, ¿cómo así de condenación? Uno resucita y se condena, ¿cómo así? Entonces ya ahí hay un ingrediente, ahí la persona le causa inquietud. Entonces, por eso yo la enuncio siempre así, aunque la Biblia, por cronología, dice primera resurrección o segunda resurrección, pero también tiene el otro término, resurrección de condenación y resurrección de vida. Entonces, mire que la Biblia nos enseña cosas que vale la pena que le pongamos cuidado. Muy bien, entonces yo vuelvo a lo mío. Entonces nos vamos con las 3 etapas de la resurrección de vida, las 3 etapas de la resurrección de vida. Vamos a ver entonces cómo desempantanamos esto. Entonces aquí están las 3 etapas de la resurrección de vida. Decimos entonces que la primera etapa, el primer tiempo de la resurrección de vida, ya sucedió y lo hizo Cristo. A Cristo se le llama el primogénito de los muertos. Primogénito de los muertos. O sea, Él es el que resucitó, el primero que resucitó en este orden. Déjese claro que cuando yo estoy diciendo esto, no estoy diciendo que es el único que resucitó. No, ustedes recuerdan que por allá el profeta resucitó el hijo de la viuda de Sarepta, que Jesús resucitó a la hija de Jairo, que Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, que Jesús resucitó a Lázaro, que cuando Eliseo murió, unos resucitaron, que cuando Cristo murió, unos se levantaron del sepulcro. Esas resurrecciones no califican aquí porque a esas resurrecciones se les conoce como resurrecciones de milagros. Y esas resurrecciones, la persona resucita
pero se vuelve a morir. Cuando estoy hablando de resurrección de vida, estoy diciendo que la persona que resucite en la resurrección de vida en cualquiera de las tres etapas jamás se volverá a morir. Por eso se llama de vida o para vida, si quiere ponerle ahí entonces el artículo. Entonces, cuando hablo de resurrección de vida, no estoy hablando de una resurrección que se catalogue meramente como un milagro, sino que es enmarcada dentro de una categoría especial. Entonces, el que resucita ahí nunca más volverá a morir. Por eso ustedes ven que comencé con el versículo de Apocalipsis 26 que dice, Sí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Entonces, una vez que tú resucitas ahí, imposible, imposible, imposible que te vuelvas a morir. Resucitas para entrar en esa esfera de la eternidad. Resucitas para entrar en esa esfera de la eternidad. Entonces, mire lo importante de entender esto, de entender esto. Yo no sé si a ustedes yo les hice la gráfica del versículo Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No sé si les hice esa gráfica la semana que estudiamos, porque en esa gráfica uno entiende perfectamente esta partecita. Entonces, digo, la primera etapa de la resurrección de vida ya se cumplió. La hizo Cristo una vez se levantó él de los muertos, una vez que él salió de los muertos, esa primera etapa ya está cumplida. Por eso el apóstol Pablo dice que él murió una vez y ya nunca más vuelve a morir. En ese orden, todos los que resuciten en esa resurrección llamada resurrección de vida, todos los que resuciten ahí tienen esa misma bendición, que resucitan para nunca más volver a morir. La etapa número 2, ahora le vamos a dar un piso teológico a esto, claro que sí. La etapa número 2 la hacen, o sea, no está hecha, no está cumplida todavía la etapa 2. La hacen los que son de Cristo en su venida. Pablo también utiliza otro término, los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Creo que ayer alguien preguntaba de ustedes algo parecido. Entonces, la segunda etapa todavía no está cumplida, se va a cumplir, está por cumplirse, está por darse y se dará en el levantamiento de la iglesia. Ahí resucita ¿quién? Los muertos en Cristo. Entonces, todos los que han muerto en Cristo desde, obviamente, desde el aposento alto para acá, que es donde se da el momento de la gracia. Entonces, se da esa expresión o se cumple la expresión para los muertos de ahí en adelante, esa expresión muertos en Cristo, en Cristo. Ahí incluye entonces el Israel que se convirtió al Evangelio en el tiempo de Jesús, en el aposento alto. Ustedes recuerdan que en el aposento alto se convirtieron en el primer mensaje se convirtieron 3,000. O sea, ya había una iglesia de 3,120 judíos, que la iglesia ahora hay 3,120. Y en el mensaje, segundo mensaje de Pedro, se convirtieron otros 1,000. Así que ahora hay 8,120. Esa gente que es judía, pero que creyó en Cristo, que murió en las aguas del bautismo, representando así el recibir a Cristo en su corazón, esa gente perdió el gentilicio de judío,
perdió el gentilicio de su nación y es iglesia. Entonces esa gente ahí resucita Pedro y todos los otros discípulos, porque ellos pierden el gentilicio de judío y se hacen ese nuevo pueblo que es la iglesia. Repito entonces, en la segunda etapa resucitan todos los muertos en Cristo. ¿Por qué me paro ahí? Porque antes de ahí era imposible morir en Cristo. Les voy a decir tanto como esto. El Señor que murió en la cruz del Calvario, cuando digo el Señor no estoy hablando del Señor Jesús, sino del ladrón que estaba al lado. El Señor que murió en la cruz del Calvario, al que Jesús le dijo, hoy te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, él no murió en Cristo, él murió en la ley, pero aceptando el Cristo dueño de la ley. Entonces él fue salvo conforme a la ley, ¿ya? Porque a Cristo se predica a partir del aposento alto. Entonces él lo que recibió fue una revelación del Señor Jehová, el dueño de la ley, el dueño de ese pueblo, y por eso él dice, si algún día vienes en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, te aseguro que hoy, porque el Señor puede salvar en el momento que Él quiera, porque Él es el Salvador del mundo. Pero Él murió en la ley. Todavía la ley no había terminado. La ley terminó cuando Jesús murió. Cuando Jesús muere, ahí finaliza la ley. ¿Ya? Entonces, Él muere en la ley. Aquí estamos hablando de los muertos en Cristo, que es a través o a partir de la predicación del Evangelio. Vale. Esa es la etapa 2. La etapa 2 que la hace en palabras más castellanas la iglesia. ¿Ok? El Señor suena la trompeta y la iglesia se levanta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Y ese primero es importante ponerle cuidado, porque primero que quién, o sea, ¿cómo así? Primero, ¿qué quiere decir? Primero que quién. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, ahí resucita la iglesia. Y la tercera etapa, aquí estamos, la tercera etapa, repito, ahorita vamos a darle piso a las 3 etapas. La estamos viendo aquí, pero ahorita vamos a darle piso a las 3 etapas. Piso teológico, pues para que usted no crea pues que aquí estamos haciendo otra cosa. Entonces, la tercera etapa la llamamos la resurrección de Israel. O sea, aquí en la tercera etapa, que realmente se da cuando el Señor venga por segunda vez. O sea, acuérdense, hasta Apocalipsis 19:11, el Señor viene por segunda vez. Recuerden que les dije que pone sus pies en el monte de los Olivos y ahí resucita Jesús. En los muertos de Israel, perdón. Pone Jesús sus pies ahí y ahí resucita Israel. Entonces, esa tercera etapa la hace la nación de Israel. Los antiguo testamentarios de todas las épocas y el Israel del Nuevo Testamento y el Israel después del levantamiento de la iglesia, ese Israel resucita ahí. Creo que lo charlamos ayer o antes de ayer con respecto a que Israel tiene que definir muchas cosas, tiene que definir la libertad de sus archienemigos, tiene que definir la posesión de la definitiva tierra, tiene que definir su salvación, que obviamente debe ser lo primero, y tiene que entrar y definir el reino milenial. Cuando digo definir, es quienes realmente entran al reino milenial. Entonces, esas 4 cosas que son fundamentales, trascendentales y definitivas en el pueblo de Israel, se definen ahí. Entonces, Israel por eso resucita en ese momento. Ahí está entonces el panorama de la resurrección de vida. Resurrección de vida que dijimos que tiene 3 etapas. Ahí están las 3 etapas de la resurrección de vida. Mire lo importante que es entender esto, porque esto ya nos da a nosotros un panorama claro de cómo son las cosas y qué tan posibles son otros conceptos teológicos que hay por ahí, cómo encajarlos, cómo hacerlos encajar aquí
y si encajan, porque si no encajan, están por fuera de la lógica de la palabra de Dios. Entonces, aquí ya tenemos claro esto. Vamos entonces a darle piso a cada una de las etapas. Entonces, en el capítulo 1, el verso 5 de Apocalipsis, Juan dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, note que aquí a Jesús se le está dando el denominativo primogénito de los muertos. Eso implica el primero que resucitó en ese orden. No el primer muerto que resucita, sino el primero que resucita en el orden para vida, para vida. Eso es importante tenerlo en cuenta y asumirlo desde esa óptica. Pablo a los Corintios en el 15:20 de la primera dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, o sea, primero. De los que durieron son hechos o es hecho. Lo eran en este orden de Cristo, entonces Cristo es el primogénito, las primicias de los que resucitan en ese orden. El mismo nos dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces Jesucristo otra vez hace aquí el primero. El 22 dice, porque así como en Adán todos pecaron, también en Cristo todos serán vivificados. Implica entonces que recibiremos vida sobre vida, o sea, vida para vivir eternamente. Y el mismo 15, el verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Mire lo importante de eso. Esto no es un revuelto ahí. Cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. O sea, antes de Cristo, no. Por eso cuando encontramos el acto de la transfiguración, en el monte de la transfiguración, donde aparece Moisés y Elías, es muy importante tener claro en qué estado estaban Moisés y Elías ahí. Especialmente en el caso de Moisés, que se dice que sí murió. Elías fue traspuesto, pero en el caso de Moisés que sí murió, es importante tener el cuidado. Si yo digo que Moisés está resucitado ahí, que es una resurrección, pues tendría que tener cuidado qué clase de resurrección es, porque entonces en ese orden Moisés hubiese resucitado primero que Jesús en el orden de la resurrección de vida. Entonces, mire, cada uno en su orden. El primero es Cristo, que es las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. O sea, aquí estamos hablando de la iglesia, los que son de Cristo en su venida. Ese orden es definitivo y cronológico. Cristo, el primogénito, ya se dio. Y luego los que son de Cristo no se ha dado. ¿Por qué no se ha dado? Porque la iglesia no ha sido llamada. Entonces el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora sí ya podemos definir primero que quién. Primero que Israel y primero que los de la segunda resurrección. ¿Ya? Entonces, primero que Israel, porque Israel resucita en la tercera etapa, y primero que los que resucitan en la resurrección de condenación. Ahí ya podemos definir por qué dice primero. Entonces, porque está dando un orden. Por eso dice, cada uno en su orden. Miren lo importante que es la palabra vista desde esta óptica, vista con estos lentes, vista desde esta manera de escrutar, de escudriñar la escritura. Entonces ya se da uno cuenta que la Biblia dice lo que dice. A veces uno lee a la carrera, pero no pone mucho cuidado y resulta que no entendemos lo que necesitamos entender. Vale,
Etapa número 2. Porque el Señor mismo, ya le dimos piso teológico, hay 1000 versículos que hablan de la resurrección de Jesús, pero estoy usando especialmente los que me manejan los términos que estoy usando para las etapas. Entonces, en la etapa 1 es primicias, primogénito. Aquí entonces viene ya la etapa 2 que dijimos que es la iglesia. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Este es el término para esta etapa. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ya? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que esta expresión es aplicable única y exclusivamente a la iglesia. No se le aplica a otro pueblo, a otra etapa, se le aplica exclusivamente a la iglesia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya dijimos que primero que Israel y primero que los que resucitan en la resurrección de condenación. Etapa número 2 todavía. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso lo creemos y creo que lo afirmamos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto pues casi no necesita ni explicación, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, eso lo creemos, entonces así también en el mismo orden, en la misma forma, en la misma naturaleza, traerá Dios con Jesús. Ese con Jesús está implicando que vamos a resucitar del mismo orden, de la misma forma, de la misma naturaleza y en un momento específico. ¿Por qué con Jesús? Porque el versículo que acabamos de leer lo está diciendo, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ese con Jesús es que no solamente es que estamos resucitando en el orden que estamos resucitando después de una muerte como la que tuvo Jesús, sino que estamos resucitando en un momento en que Jesús nos llama. ¿Ya? Entonces, con implica una serie de aspectos importantes en el versículo, pero sobre todo tiene que ver con la naturaleza y la forma. La naturaleza y la forma. Cuando usted salga del sepulcro, tendrá la naturaleza del Cristo resucitado y eso es lo que le permite vencer la gravedad y subir a manera de procesión a chorro al cielo sin que nada lo detenga, sin que nada lo detenga. Y habiendo recibido esa capacidad, esa naturaleza de poder estar en el cielo, pues recibiste también las otras capacidades naturales del cuerpo celestial y es esa capacidad del Cristo que siendo materia también puede manifestarse como un cuerpo espiritual, la que tiene esa capacidad, esa doble naturaleza, esa doble capacidad en su cuerpo una vez haya resucitado en Cristo. Y llegamos entonces a la etapa 3. Entonces, la etapa 3 la podemos sustentar bíblicamente de la siguiente manera. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Esta es una expresión y es un léxico que es muy fácil de identificar. Es un léxico exclusivamente para Israel y sobre todo mírelo en el momento de la Biblia en el que está. Acuérdense que todo lo de Israel lo tenemos en Ezequiel. Entonces, mírelo dónde está. Entonces dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y los saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Entonces aquí está profetizada la resurrección de Israel. Israel tenía un problema con la resurrección y es que ellos creen en la resurrección,
Lo manifestó, por ejemplo, el salmista, aunque la manifestación del salmista ahí en ese salmo es un salmo netamente mesiánico, pero lo está manifestando Dios a través del salmista, indicando que el pueblo de Israel cree en la resurrección. Él dice, no permitirá que su santo vea corrupción. Está hablando de la corrupción del cuerpo de Jesús en el sepulcro. Pero también lo dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará o se levantará del polvo. Eso implica que ellos sí creían en la resurrección, pero el problema del el concepto de la resurrección de los judíos y el nuestro es que ellos creen que resucitan, pero resucitan en el mismo cuerpo limitado con el que murieron, ¿ya? En el cuerpo limitado con el que murieron. No van a resucitar con una naturaleza extraordinaria ni con una capacidad extraordinaria, sino con el mismo cuerpo que murieron, con ese mismo resucito. Nosotros creemos que al ser transformados y al ser resucitados recibiremos el cuerpo del Cristo resucitado, que se convierte este cuerpo entonces en un vehículo para poder subir a las esferas celestiales. Esa es la diferencia entre la resurrección, el concepto de la resurrección que Israel tiene y el concepto que los cristianos tenemos, que ellos creen que resucitan, pero normal, o sea, así como murieron con ese cuerpo resucitan y se vuelven a morir. Nosotros creemos que resucitamos primero para no volvernos a morir y con la capacidad de ascender al cielo. Vale. Etapa 3, Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán. Note que los términos son de profecía, o sea, todavía a tiempo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus muertos. Acuérdense de esta expresión, ¿no? Acuérdense de esta expresión tierra que está enmarcada exclusivamente con la nación de Israel. Y la tierra dará sus muertos. Diferente a la expresión que usted encuentra en Apocalipsis capítulo 21, capítulo 20, desde el verso 11 en adelante. Dice, y el mar entregó los muertos, y el Hades entregó los muertos, y la muerte entregó los muertos. No se especifica algo así tan claro como esto. Aquí dice, y la tierra entregó sus muertos, refiriéndose a un punto específico de la geografía. Entonces se está refiriendo obviamente a Israel. Etapa 3 todavía. Y vi tronos, dice Juan en el capítulo 20, verso 4. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Descarte la iglesia porque la iglesia no está por ahí para adorar a la bestia. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es la etapa 3 de la primera resurrección. Y un versículo más con respecto a esto porque es importante que entendamos que esto es bien, pero bien importante. Oseas capítulo 6, el verso 2 dice, oiga lo que dice Oseas, nos dará vida después de 2 días. Escuchen eso, nos dará vida después de 2 días. ¿Por qué después de 2 días? Porque antes tiene que resucitar la iglesia. Y la iglesia resucita al final de los 2 días. Cuando los 2 días terminen para la iglesia, entonces resucita la iglesia. Después de 2 días, o sea, después de que se dé el evento del levantamiento de la iglesia, pasan 7 años y resucita Israel. Y mire cómo lo concreta, o sea, aquí hay realmente algo extraordinario. En el tercer día nos resucitará, o sea, nos va a dar vida después de 2 días. Realmente, ¿cuándo es que resucitamos? En el tercer día. Acuérdense que Israel resucita en la segunda venida de Cristo, en el Génesis del milenio. O sea,
Dicho de otra manera, resucitan para eso, para entrar al milenio. ¿Ya? Entonces, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Algunas versiones dice, y reinaremos con él o delante de él. ¿Vale? Es importante tener toda esta claridad porque teniendo esto claro, obviamente vamos a poder hacer mejor todavía la cronología de la escatología que hemos estado mirando, porque una vez que tenemos estos eventos, ya entonces uno puede ir encasillando dentro del uno y lo otro los eventos que continúan. Entonces, hasta ahí lo que es la resurrección de vida o la primera resurrección. Repito que yo personalmente no las enuncio así, pues porque me gusta que la persona se le cause la curiosidad del por qué es resurrección de vida y del por qué es resurrección de condenación. Entonces, tenemos ya ahí definida la resurrección en la que resucitan, y grábese esto porque esto aquí es definitivo, en la que resucita la gente que se salva. O sea, yo no sé cómo tú lo vas a codificar, pero estoy diciendo, acabamos de hablar en 3 tiempos, en 3 etapas de la resurrección donde resucita la gente que se salva. Dicho de otra manera, de una manera bien colombiana, es que si tú no resucitaste en ninguna de esas 3 etapas, bailas. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Eso sí se lo dejo clarito. Si tú no resucitaste en ninguna de esas 3 etapas, entonces no le queda otra cosa que condenación. Ahora, ojo pues, la primera solo le pertenecía a Jesús y ya se hizo. La segunda es para la iglesia. Entonces lo que yo te estoy diciendo, mi amado, es que tú debes, si cuando el Señor llame a la iglesia, tú estás muerto, tú debes resucitar ahí. ¿Aló? Debes resucitar ahí. Si tú no resucitas ahí, lo lamentamos mucho. Como igual si tú no te levantas ahí, porque es exactamente lo mismo. Quien resucite ahí y quien se levante ahí, está del otro lado. Pero si ni te levantas ni resucitas, lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Porque pues no es posible que estando vivo no te hayas salvado y no es posible que estando muerto no hayas resucitado. Eso indica que aunque eras evangélico, no eras cristiano. ¿Aló? Es así de sencillo. Es que, hermano, mire, a veces a mí me dice, Mauro, digo, pues que usted es muy crudo, pero ¿y qué hacemos? Es que el mundo está habido de que nos digan la verdad. A la gente hay que decirle la verdad. ¿Ya? Hay que decirle la verdad. Yo le dije a un pastor en un congreso doctrinal, él me acompañó durante toda la semana, de lunes a viernes, me acompañó como con unos 50 creyentes de la congregación, teníamos un congreso doctrinal y yo le abría el micrófono a él, yo le decía, bueno, como yo mando aquí, yo predico 15 minutos reloj y usted va 5. ¿Acepta? Me dijo, acepto. Y yo terminaba 15 minutos, le abría el micrófono y le decía, pastor, hágale pues. Y él predicaba 5 minutos y pues como tenía congregación ahí, pues ellos lo apoyaban. El viernes, en la última intervención que él hace, entonces él me dice, pastor, me da pena, pero la experiencia ha sido muy agradable. Me tengo que ir porque usted sabe que yo tengo obligaciones en mi iglesia, este fin de semana tengo actividad. Entonces yo le dije, pastor,
pues yo no quisiera tenerlo que hacer, pero me toca hacerlo porque usted vino a que yo le dijera la verdad. Entonces yo le dije, antes de que usted se tenga que ir, dígame qué diferencia hay entre un dualista y un trinitario, porque él era dualista. Entonces él me dijo, pues pastor, elemental. La Trinidad no existe por ninguna parte, pero existe Dios y el Hijo. Entonces Jesucristo es el mandadero de Dios. Y citó una cantidad de versículos que cita Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y bueno, todo eso. Entonces cuando él terminó su disertación, yo le dije, pastor, vea, esto era lo que no quería decirle, pero me toca decirle. Su Biblia dice que el que tenga más de un Dios es idólatra. Y su Biblia dice que los idólatras no entran al reino de los cielos. Así que me da tanto dolor tenérselo que decir, pero usted y su gente están igual de condenados que cualquier borracho. Dios lo bendiga. El culto terminó, él se fue. El lunes, 7 de la mañana, me entró una llamada. Por favor, el pastor Rodrigo, sí señor, con él habla. Habla con el pastor de la luz del mundo de tal parte. Yo le dije, pastor, ¿qué hubo? Dios lo bendiga. ¿Cómo le fue esta semana? No, bien, bien. Pero yo lo llamo para reclamarle por lo que usted me hizo el viernes. Entonces yo le dije, ¿el viernes? ¿Yo qué le hice el viernes? Me dijo, pues que usted me dijo que yo y mi gente estábamos condenados como cualquier borracho. Entonces yo le dije, ¿y acaso no es verdad? Dijo, pues sí, pero tenía que habérmelo dicho a mí solo. Lo cierto es que, entonces él me dijo, no, pastor, pero yo no lo llamo porque esté ofendido. Yo no lo llamo para reclamarle, yo lo llamo para decirle qué es lo que yo tengo que hacer para bautizarme como usted. Porque ese juguetazo que usted me dio el viernes antes de venirme no me dejó trabajar tranquilo en la iglesia y yo necesito definir mi salvación. Entonces, hermano, a la gente hay que decirle la verdad, porque la verdad la gente la conoce y la verdad los hace libres. O cuando uno se pone a ponerles pañitos de agua tibia y que no, hermanito, eso si usted se queda, pues el Señor es tan bueno y tan misericordioso que usted después en la gran tribulación se le tira al transmilenio o deja que el tren le pase por encima y usted se salva. Pues yo no sé dónde dice la Biblia eso, la verdad. Yo me he devanado los sesos, ya me está empezando la calvicie buscando versículos que me apoyen eso, porque si eso es así, yo me descarreo esta misma noche, hermano. Claro, es que es elemental. O sea, ¿qué hago yo matándome aquí, evitándome ir a la taberna, evitándome ir allí, evitándome ir allá, evitándome ir aquí, si pegándome un tiro me salvo? Por favor, eso no está en la Biblia. Perdóneme, pero eso no está en la Biblia. Vuelvo y le repito, si usted no resucita en la resurrección de vida, en la etapa que le corresponde, para usted está designada la etapa número 2. Si usted no resucita ahí, o si usted ahí en ese mismo acto no es levantado, lo lamento mucho, mucho lo lamento, pero por eso estamos en este diplomado, en este seminario, para que nos arreglemos, hermano. Todavía estamos en el cunchito que nos queda de la gracia. En ese cunchito usted se puede salvar, pero si no nos arreglamos, el Señor viene y como dice el mismo Jesús en Mateo 24, vino el diluvio y se lo llevó a todos. No se arrepintieron. ¿Cuántos arrepintieron? 8. Y Dios no es fracasado porque se hayan salvado 8. Para 8 preparó el arca y 8 se salvaron. Entonces, es importante que entendamos eso. Bueno, esto es importante. Yo por eso insisto en que la Biblia hay que estudiarla. Yo no me puedo dejar llenar de cuentos porque teología hay en internet todo el que usted quiera, todo. Los pensamientos teológicos que usted quiera encontrar en internet los va a encontrar, pero la gran mayoría chuecos, ¿ya? Nosotros tenemos la verdad absoluta y por eso Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará salvos, libres. Y pues a mí me invitaron a que les dijera la verdad. Si ya no me quieren volver a invitar, problema suyo, pero yo le digo la verdad. Amén. Y si usted se enoja conmigo, igual se salva, en el cielo nos reconciliamos. Me invita un tito por ahí de Juan Valdés en el centro de Jerusalén y nos reconciliamos. Alabanzas al Señor. ¿Van conmigo?
Voy para la resurrección 2 o la resurrección de condenación. Vale, pues. Esta no es tan larga, esta la vamos a sacar mucho más rápido. Entonces, aquí está el fin de la tercera etapa, que dijimos que lo hace Israel, y este versículo le pone broche de oro. O sea, yo creo que si logramos dejar claro este versículo, es más que suficiente. Nos dará vida después de 2 días. Después de 2 días. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Note esa expresión, que eso es definitivo. En el tercer día nos resucita. Y reinaremos delante de él. Inmediatamente también está hablando, como si nos queda un poquito de duda, está hablando del milenio. Muy bien. Todavía me quedaba aquí un versículo de la etapa 3. Daniel capítulo 12, verso 3 dice: muchos de los que duermen en el polvo o en el país de la tierra, del polvo, se despertarán, unos para la vida eterna y otros para el oprobio, para el horror eterno. Entonces, ahí ustedes ven marcadas otra vez los dos tiempos, todavía para con Israel. Aquí está entonces la resurrección de condenación. Téngale pavor a esta palabrita. Condenación. ¿Cómo es posible que, existiendo algo que sea para salvación, nos anotemos aquí? No sería inteligente. Cualquiera que tenga 2 dedos de frente ya es capaz de tomar una decisión inteligente. O te afilias en esta o te afilias en la anterior. La primera es de vida, vida, vida. Si quiere, cambie la palabra aquí y póngale de muerte, resurrección de muerte. Suena un poquito redundante porque ¿cómo así que resurrección de muerte? Pero realmente es eso. Se resucita para inmediatamente volver a morir. Se ha calculado en escatología, escúcheme, se ha calculado en escatología, y según la Biblia, la Biblia dice: está establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Y del día que se está hablando, pues es un día de 6 de la mañana a las 6 de la tarde, es un día luz. Acuérdense que en la Biblia hay 3 clases de día, yo creo que eso se los enseñé. Hay un día luz, que es el de Génesis capítulo 1. Hay un día escatológico o sagrado, que es el de todo el Antiguo Testamento, que comenzaba a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. Y está el día gregoriano, que es el que comienza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche. Aquí está hablando de un día de labor, entonces está hablando de un día luz, un día de trabajo, que comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Escuche, está establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Lo que estoy diciendo es que esta gente resucita hoy por la mañana y por la tarde se condena. O sea, la vida le va a durar un día. ¿Ya? Entonces, por favor, yo sí quiero que ustedes le pongan o le pongamos cuidado a esto. Dijimos que tiene entonces una única etapa, no tiene más. Una única etapa. No es que 2 o 3, no. Resucitaron todos los muertos desde Caín para acá, que ya no se salvaron. O sea, acuérdense que la salvación ya se completó con la resurrección de Israel. Los que resucitan aquí fue los que ya no se salvaron. Resucitan para presentarse delante del trono blanco. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar, mire que van a resucitar todos. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ya? Entonces ahí resucita todo mundo, desde
el primer pecador que murió hasta el último. Resucita aquí para definir esto, vea. O sea, dijimos hace un rato que Dios, que es justo, no condena a nadie sin antes darle la opción de defenderse. O sea, no, Dios no dice, es que como yo soy Dios te condeno. No, a nadie, Dios no condena a nadie. Dios le permite al hombre que se defienda. ¿Qué es lo que condena al hombre? Las obras. Las obras es las que condenan al hombre. Sus hechos. Por eso dice, serán juzgados según sus obras. ¿Ya? Entonces tú ves que aquí, capítulo 14, versículo 14 de Apocalipsis 20. Pastor, Dios lo bendiga. Qué pena, una pregunta. Señor. Ahí donde dice grandes y pequeños, en el Apocalipsis 22, donde dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, ¿qué significa grandes y pequeños? Eso es rangos. No es ni estatura ni edad, sino rangos. Rangos. Gente muy importante y gente que nadie los tuvo en cuenta. Son rangos. ¿Aló? Amén, amén, entendido. Vale. Listo. Entonces, se resucita para eso. Tú ves que ese trozo de la escritura que estamos leyendo está titulado en la Biblia como el gran trono blanco. En algunas Biblias está titulado como el juicio final, como el juicio final. O sea que lo que le estoy diciendo es que esa gente que resucita ahí, esa resurrección no les dura sino un día. Está establecido un día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Entonces ellos resucitan simplemente para presentarse delante del trono blanco, para que sean juzgados según sus obras. Y una vez que son juzgados, pues obviamente esas obras no les ayudaron y eso les da entonces como resultado el que tengan que ir al lago de fuego eterno. Eso lo dice clarito Pablo a los Romanos en el capítulo 2, el verso 12 en adelante. Desde el capítulo 2, verso 12 al 16, Pablo va a describir de manera magistral el juicio del trono blanco y entonces ahí es donde se responden muchísimas de esas preguntas que la gente se hace, si la viejita se salva, si este se salva, si el que no oyó el evangelio se salva. Ahí lo dice Pablo a los romanos en el capítulo 2 claramente, que en el juicio del trono blanco, entonces la gente simplemente lo que Dios hace es prenderle la película de su vida individualmente, por eso cada uno así les prende la película de su vida, eso les rueda así rapidito y es la conciencia de cada uno la que los va a acusar o lo que los va a defender. Entonces ni siquiera es Dios el que tiene que decir usted se condena, usted no, la conciencia de cada uno le va a decir si se salva o se condena. Por eso dice acusándolos o defendiéndolos, sus razonamientos, el día en que Dios juzgará al mundo con justicia. Señoras y señores, esto es resurrección y salvación. Hermano Gerardo Portilla tiene la palabra. Dios lo bendiga, Pastor Alex. Muchas gracias por esas enseñanzas. Mi pastor también, muchas gracias por la enseñanza del Apocalipsis. Muy contento por todo lo que hemos aprendido. Pero tengo una duda. Para saber si pues siempre hemos dicho que en la tribulación no van a haber salvos, porque todos han salido ya en el levantamiento de la iglesia. Pero a veces yo veo acá en Apocalipsis 14:6 que dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En Apocalipsis 7 al 9 me dice,
Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y en el 13 me dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces mi pregunta es esa, hermano. ¿Y cuál quiere que responda primero? Pues primero, pues la de la predicación. O sea, en ese momento, si hay predicación, debe haber Espíritu Santo en ese momento. Ajá. Mire lo importante de leer bien la Biblia. Hay que ponerle mucho acento cuando leemos la palabra. Ese versículo 6 del capítulo 14 que tú estás leyendo, Sí. hay algo que tú no le pusiste cuidado. El verso 7, porque tú leíste solamente el 6, pero no leíste el 7. Si hubieras leído el 7, ya tenías la respuesta. Dice, diciendo, mire el mensaje del Evangelio, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque sus juicios han llegado. O sea, ese es el mensaje del Evangelio. No es un mensaje de salvación, sino es un mensaje de juicio. O sea, ya les está diciendo, como no se arrepintieron, mire lo que les viene. O sea, además porque ningún ángel, tú no encontrarás en la Biblia ningún ángel predicando mensaje de salvación. El mensaje de salvación se lo encargó Dios a los hombres. Pablo dijo, nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Los ángeles siempre han hecho presencia con Dios, pero para juicio. Razón, el verso 7 dice, temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Entonces, ese mensaje que está predicando ese ángel ahí, no es para salvación. Es un anuncio de lo que continúa. Yo no sé si tú no estuviste en las clases pasadas, porque en las clases pasadas esto lo dejamos muy, pero muy claro. Que una vez que el Israel es evangelizado y es salvo, viene entonces el fin de la predicación del evangelio para salvación y se da la predicación del evangelio para juicio. Ahora, la porción que tú citas del capítulo 7, igual te faltó ponerle acento a lo que dice el texto. Entonces, mire lo que dice el verso 14, que es el que nos interesa. Entonces, capítulo 7. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, no las van a lavar, las lavaron ya, en la sangre del Cordero, y por eso están, tiempo no de estar, sino están delante, sentados, están delante del trono de Dios, y le sirven, ya están en acción, le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces, adelante de lo que estoy leyendo, entonces te das cuenta que dice de toda pueblo, tribu, lengua y nación que estaban vestidos de ropas blancas y que tenían palmas en sus manos. Esas características solo se le atribuyen a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Juan en el capítulo 7? Juan en el capítulo 7, que también lo hablamos esta semana, Juan está viendo las dos clases de gente que se salvan. ¿Cuáles son las dos clases de gente que se salvan? Judíos y gentiles. Los judíos están representados en el primer grupo de los 144,000 que están del verso 1 hasta el verso 3. Y los gentiles están representados de el verso 9 en adelante. Juan simplemente está viendo
le están mostrando los dos grupos de gente que se salvó, porque así está distribuida la gente, la raza humana para Dios, judíos y gentiles. No existe otra raza para Dios, judíos y gentiles. Entonces, a Juan le estás mostrando, mire, se salvaron estos gentiles y se salvaron estos judíos, pero no que salen de la gran tribulación. ¿En dónde tropieza todos los intérpretes de la Biblia? En el artículo la del versículo 14. Han salido de la gran tribulación. Pero es lo que yo siempre aconsejo, no se queden con una sola versión bíblica. Miren otra versión bíblica y verá que entonces la mayoría de versiones bíblicas no tienen el artículo la. El artículo la entonces es locativo y es de ubicación. Entonces, cuando yo digo la silla, me estoy refiriendo a una silla específica. ¿Ya? Yo digo la silla. Pero si yo digo silla, entonces si hay 100 sillas, ¿cuál silla? ¿Ya? Entonces, una vez que yo encuentro la versión que dice, han salido de gran tribulación, ¿cuál gran tribulación? Si hemos pasado por 1000 grandes tribulaciones. Entonces, esta gente no está saliendo de la gran tribulación, es que pasaron por gran tribulación, o sea, es el cristianismo, es la iglesia salva, como lo dijo el mismo Señor, a ustedes a unos los van a apedrear, a otros los van a cerrar, a otros los van a poner a cárcel. Los apóstoles dijeron, es necesario que por muchas pruebas y tribulaciones tengamos que pasar. Esa es la iglesia que, habiendo ya sido salva, Juan la está viendo y él pregunta, ¿estos de dónde son y de dónde han venido? Ahora, si se va a salvar gente de toda tribu y de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación en la gran tribulación, pues entonces la predicación del evangelio fue un fracaso, porque se salva más gente después del evangelio que el que está salvando el mismo evangelio. Mire que Jesús mismo lo dijo y Jesús lo dejó claro, que son más los que se pierden que los que se salvan. Él dijo, angosta es la puerta y angosto el camino y poquitos son los que van por ahí, pero su fin es la vida eterna. Y ancha es la puerta y espacioso el camino y muchos son los que van por ahí, pero su fin es perdición. Entonces nosotros estamos salvando más gente en la gran tribulación que la gente que se salva en el tiempo de la gracia. Eso estaría en el orden invertido de la palabra del Señor. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Muy bien, hermano. Algo también que se ha resaltado en este estudio de escatología y muy importante sobre Apocalipsis 19, el evangelio que predican los ángeles o anuncian los ángeles para juicio, mas no para salvación. Creo que teniendo en cuenta esta enseñanza, esta parte, creo que nos va a ubicar muchísimo también en las interpretaciones de estos versículos. Me parece muy importante ese punto, que es para juicio y no para salvación. Muy bien, bueno, desde su trabajo, el hermano Rafael Canal también pide la palabra. Le damos la palabra al hermano Rafael Canal, que está en su trabajo. Sor, Dios lo bendiga, buenas noches. Tengo una pregunta. Está en Apocalipsis 14:6. Dice lo siguiente: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Sí? Entonces, primero, digamos, dentro del texto se indica que hay un ángel y estaba predicando el evangelio eterno, ¿no? Y segundo, ¿a quién lo hizo? A toda tribu, lengua y pueblo, ¿sí? Y tercero, les decía, temed a Dios, ¿sí? Porque era una, pienso, ¿no? Y esa es la pregunta, hacia allá va la pregunta. Cuando les dice temed a Dios, es una advertencia como la que se da en una prédica, ¿no? Temed a Dios, arrepiéntanse, es una manifestación de advertencia. Entonces, esa es la pregunta.
Le agradecería, Pastor Rodrigo, por favor. Pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Cuando primero dice el ángel estaba predicando, digamos, un evangelio eterno, ¿a quiénes? ¿Sí? A toda tribu, lengua y pueblo, ¿sí? Y el que les estaba diciendo, el ángel, temed a Dios y dadle gloria. Y digamos, esa apreciación, digamos, de pronto, con lo que se respondía a la pregunta anterior, no me es muy claro, porque primero nos decías que el evangelio no es predicado a través de los ángeles, ¿sí? Y segundo, digamos, aquí más adelante se dice que no podían permitir, o se les da una advertencia a los versículos 8, 9, 10 y 11, a la iglesia, pues a las personas, para que no se dejaran marcar por la bestia. En el versículo 9 dice, y al tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. Entonces, digamos, acorde a la interpretación, o de pronto lo que uno pueda llegar a pensar es que estas son señales de advertencia, ¿sí? Entonces sí te agradecería que porfa me aclares el punto. Vale, aunque pensé que ya estaba aclarado, yo dije que los ángeles no predican evangelio para salvación. Esta semana hablamos que el evangelio tiene dos caras. Una cara es para salvación y la otra cara es para condenación. La cara de la salvación la estamos haciendo nosotros. Vaya por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Y los ángeles ejecutan la otra cara, el juicio. Siempre ha sido así. Es solamente leer un poquito la Biblia, y desde Génesis capítulo 3, donde el hombre peca, de ahí en adelante, tú te darás cuenta que siempre los ángeles han estado en el juicio. Los ángeles no han sido llamados para predicar el evangelio. Comprobémoslo con Isaías capítulo 6. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, sus faldas llenaban el templo, etcétera, etcétera. Y preguntaron, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Ningún ángel respondió. Se estaba hablando de la predicación del evangelio. Entonces Isaías dice, yo respondí, yo iré, y a Isaías lo comisionaron. Entonces, eso sí, yo se lo puedo sostener con todas las citas que usted quiera, que los ángeles no están llamados para predicar evangelio de salvación. Ellos anuncian los juicios de Dios. Y si le pones buena atención y lees más despacio, te darás cuenta que el evangelio que el ángel está anunciando en el versículo 7 del capítulo al que estás haciendo mención, anuncia es juicio. O sea, denle miedo. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, cuando nos quedamos con una versión, una sola versión, nos cuesta un poquito lograr sacar toda la verdad de lo que el texto quiere decir. Ese temer a Dios es tengan miedo, tengan pavor, porque van a venir los juicios a partir de aquí. A partir de este momento lo que viene es juicio, ¿ya? Entonces tengan temor, tengan miedo, porque los juicios han llegado, la hora de su juicio ha llegado. Lo que tú hablas del versículo o del ángel que continúa indicando que no se dejen marcar, eso no es evangelio. Eso es entonces el mensaje exclusivamente a Israel. Israel acaba de tomar una decisión en el capítulo 12. Capítulo 12 de Apocalipsis, Israel acaba de convertirse a Jesucristo, al Mesías. Entonces el ángel les está diciendo, mire, la decisión que ustedes tomaron les va a costar esto. No se pueden dejar marcar, porque si se dejan marcar, pierden lo que acaban de decidir, pierden la decisión que hicieron. Es como cuando el cristiano se manda a bautizar y al otro día se emborracha. Es lo mismo, de nada le sirvió el bautismo. Entonces Israel se acaba de convertir al Mesías que ellos mataron hace 2000 años. Entonces Israel les está diciendo, eso les va a costar la vida,
de la única manera que ustedes salvan y logran mantener su salvación que la acaban de recibir es no se dejen marcar de la bestia, no se dejen marcar, no se dejan poner la marca del anticristo, pero es exclusivamente con Israel. Lo que pasa es que eso sería larguito, porque eso viene desde bien atrás, desde el capítulo 7, que también lo mencionamos ahorita, pero es un trato exclusivamente para Israel. Si tú lees el versículo 1 hasta el versículo 5 del 14, donde estamos parados en el asunto del tema, se dará cuenta que ahí están los 144,000 dando, escuchen, ellos vinieron a traer, entonces, así como lo hicieron los discípulos en el tiempo de Jesús, cuando Jesús hizo la comisión de los 70, ¿qué hicieron ellos? Vinieron donde Jesús le dijeron, Señor, qué poder tan grande, no, qué maravilla. Aquí los 144,000 que acaban de terminar la misión de evangelizar, de predicar el evangelio de salvación para Israel, vienen y están delante de el Señor en Sión y están trayendo pues la noticia de que la nación está evangelizada y que no solamente está evangelizada, sino que Israel tomó una decisión de fe. Eso es lo que está pasando en el capítulo 14, verso 1 hasta el 5. Por eso estoy diciendo, ahí el evangelio de la salvación se termina de predicar. A partir de ahí no habrá predicación de evangelio y entonces viene la otra cara del evangelio que es la condenación. No creyeron, ahora mire lo que les viene, este es el anuncio que sigue. Ok, pastor. Digamos ahí, qué pena, hago la pregunta pues para dejar el punto claro. Cuando dice temed a Dios y dadle gloria, o sea, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Digamos, cuando decía dadle gloria era como, o sea, témalo y adórenlo, ¿sí? No, es que a Dios se le adora incluso en el juicio. O sea, Dios no deja de recibir gloria porque está en juicio. En el juicio es donde Dios más gloria recibe porque está demostrando la verdad y lo absoluto que es la palabra de Dios. Entonces, esas palabras hay que entenderlas en el contexto en que están. O sea, no se le está dando mandamiento a hombres que glorifiquen a Dios. Se está dando gloria es a la acción, al acto que se está viviendo. Y en ese acto, repito, donde más gloria recibe Dios porque está demostrando lo justo que Él es en lo uno y en lo otro. O sea, el acto que viene, que es juicio de ahí en adelante, porque si tú sigues leyendo, el capítulo 15 anuncia juicio, el 16 trae el derrame de las copas, el 17 el juicio contra la gran ramera, el 18 el juicio contra la gran ramera, lo que viene es juicio de ahí para adelante. Eso es lo que el ángel está anunciando, pero eso no quiere decir que ahí Dios no vaya a ser glorificado. Ahí es donde Dios más se glorifica porque está haciendo entenderle al mundo lo severo que es Dios y lo verdadero que es Dios. Él dirá y no se arrepiente, lo dirá y lo cumplirá. Entonces, a esa gloria se está refiriendo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pastor, es que tengo una inquietud. Anoche el pastor nos decía que el infierno en este momento está nuevecito, está a 0 kilómetros. Yo leo aquí en Lucas 16:23, donde dice, el rico le dice al padre Abraham y le dice, y en el Hades alzando sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mi pregunta es, hermano, ¿no ha sido estrenado? Las almas que parten sin Cristo, ¿en qué lugar están? Vale. Lo primero que tenemos que definir es qué tú estás leyendo. O sea, acuérdese que en la Biblia hay una cosa que se llama parábolas y las parábolas tienen una regla de interpretación. Eso es lo primero. O sea, tú estás parado sobre algo que nosotros llamamos una parábola, que en realidad no es una parábola, es una prosopopeya. Pero para poderle responder ese pedacito,
le respondo lo último. Cuando nos paramos en Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés 12, al finalizar el capítulo, el proverbista dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, si ese versículo no nos deja claras las cosas. Entonces, el que se muere, el polvo, lo que es la parte física, vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que los espíritus de los millones de gente que está muerta hoy, los tiene Dios en un determinado lugar. Y los cuerpos se los llevó el río, se los comió las fieras, los incineraron, etcétera, etcétera, volvieron a la tierra como era. Esa es realmente la razón de la resurrección, tanto para salvación como para condenación. Entonces, tú dijiste las almas, ¿ya? Tú dijiste las almas. ¿Qué es un alma? ¿Ya? ¿Qué es un alma? Yo siempre pregunto a mis alumnos, yo les pregunto, ¿uno se salva en cuerpo o se salva en espíritu? ¿Uno se condena en cuerpo o se condena en espíritu? ¿Ya? La enseñanza que nosotros la mayoría tenemos es que se salva en espíritu. Pero lo que Dios salva son almas. O lo que condena son almas. ¿Ya? Y para que haya un alma, tiene que haber la unión de una parte física que es el cuerpo y tiene que haber la unión del espíritu. Cuando los dos se separan, desaparece el alma. ¿Ya? Desaparece el alma cuando los dos se separan. Por eso el Señor a los dos, tanto a los condenados como a los salvos, los va a resucitar. Porque una vez que el cuerpo y el espíritu se unen, ahí hay un alma. El alma es el Rodrigo que soy yo. Por eso usted ve en Génesis capítulo 2, dice, y tomó Dios del polvo de la tierra, formó al hombre, sopló en su nariz y fue un alma viviente. Entonces, la unión de lo físico con lo espiritual da como resultado un alma. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vayamos otra vez a San Lucas. Entonces, lo que está hablando Jesús en San Lucas, ustedes saben que Jesús llama las cosas que no son como si fuera. ¿Ya? Así que para él es tan real el cielo como tan real es el infierno. Pero él no está diciendo que el rico ya está en el infierno y que Lázaro ya está en el cielo. Él está haciendo una analogía, está dando una enseñanza. Mire, señores, el infierno es tan real como esto. Así se va a sentir la gente en el infierno y así se siente la gente en el cielo. Son dos estados reales para que ustedes los asimilen y escojan para donde cojan. Pero no está diciendo Dios ahí o Jesús ahí que ya hay alguien en el infierno y que ya hay alguien en el cielo, por una sencilla razón, mi amado, porque juicio todavía no ha habido. Todavía no ha habido juicio. Entonces, el juicio se da hasta el trono blanco. ¿Ya? Hasta el trono blanco. Ahí serán juzgadas todas las almas. Todas, pero todas, todas. Entonces, en el cielo tampoco ha habido nadie porque todavía el levantamiento de la iglesia no se ha dado. Usted ve que Juan capítulo 3 desde el verso 16 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea que en el cielo tampoco no hay nadie. Si decimos que en el infierno ya hay alguien, tendríamos que decir que en el cielo ya también hay alguien. Y entonces tendríamos un problema teológico tremendo, ni siquiera de escatología, sino de teología, ya de teología, porque los que van a ir al cielo no han resucitado. El único que resucitó en ese orden, que ya lo vimos hoy, es Cristo y él por eso está en el cielo, pero los otros no han resucitado. Solo subirán al cielo hasta cuando resuciten. Entonces, tanto el cielo como el infierno están nuevos en cuanto a humanos, Ustedes saben que el cielo es el trono de Dios, pero es que Dios no es humano. En cuanto a humanos, el cielo y el infierno están nuevos. Y lo de Lucas simplemente es una forma del Señor mostrar lo real de los dos lugares. Son reales y así es que se va a estar allá. ¿Vale?
Muy bien, continuamos con nuestro hermano Jimmy Murillo. Su pregunta, hermano Jimmy. Hermano, Dios lo bendiga. Lo que pasa es que aquí va referente a lo que estaba hablando el hermano ahorita. Hasta ahí, pues yo lo entiendo de que está hablando una parábola, bueno, que no es, pero en Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Entonces, aquí me pregunta mi señora también que no hay infierno, todavía nadie no ha sido estrenado. Entonces, ¿el Hades qué es? Ay, Señor Jesús. Bueno, la Biblia tiene una serie de palabras: Hades, Abadón, Apolión, sepulcro, y todas significan lugar de muertos. Lugar de muertos. ¿Ya? Entonces, yo tengo que ubicarme en qué contexto estoy leyendo para saber si Hades está significando ahí infierno o Hades está significando lugar de muertos. Mire que si nosotros dijéramos que Hades es infierno, entonces estaríamos diciendo que Jesús estuvo en el infierno. Y eso sería pues un error garrafal. Porque le cité un salmo hace un rato: no permitirás que no dejarás mi alma en el Seol, que es también un sinónimo de lo mismo. Seol, Hades, Abadón, Apolión, todos tienen una raíz griega y apunta al lugar de muertos. Entonces el Señor fue hasta el Seol. Si esos términos son igual a infierno, entonces el Señor se alcanzó a quemar un poquito. No, es solamente de hacerle raíz al texto y sobre todo de ver en qué contexto estamos. Ese más o menos ha sido el dilema hoy. Note que los mismos versículos del capítulo 14 tienen el mismo problema. Es ver en qué contexto estamos. Cuando yo trato de sacar ese texto de ahí sin mirar todo el contexto, pues obviamente que me va a dar algo de lo que yo estoy pensando del texto. Entonces, a esos términos, que son varios, no solamente es Hades, sino también otra serie de temas, de textos, de frases, todos tienen el mismo significado: lugar de muertos. ¿Ya? Lugar de muertos. ¿Cuándo me define que es infierno? Donde dice el lugar, el lago de fuego, el infierno que arde con fuego y azufre. Ahí ya me está definiendo a mí un lugar específico. Entonces, el infierno, la Biblia lo define con ingredientes: fuego, azufre, arde. Entonces, ahí sí ya se está refiriendo directamente al infierno. Pero cuando usa unos términos, son sinónimos de infierno, pero también tienen otro significado. ¿Vale? Muy bien. Bueno, le damos la palabra a la hermana Floricela Lesmes. Hermana Floricela. Dios lo bendiga, mi hermano. Bueno, realmente tenía una duda porque en algún momento había escuchado un mensaje también por otra persona, donde decía que los que se iban, ¿quiénes son y dónde han salido? Seguimos con el mismo versículo. Ya entiendo que los ángeles están llamados, o sea, ellos van, su mensaje es de juicio, pero hay una parte que no entiendo, y es que hay un versículo, creo que es el 19, que dice que a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino. En ese momento él decía que si la iglesia se iba a vestir de lino fino, los que estaban vestidos de ropas blancas eran otro tipo de personas diferentes a los que ya habían sido salvos, digámoslo de alguna manera. Qué pena, hermano, me cogí un poco desprevenido. Dios los bendiga a todos. Dios lo bendiga, hermano Rodrigo. Dios lo bendiga, hermano Alex. Muchísimas gracias por la oportunidad de darnos de escuchar de su palabra, de la palabra del Señor. ¿Y la pregunta es cuál? La pregunta es, si están vestidos en ropas blancas, ¿después se viste la misma iglesia de lino fino o son dos cosas diferentes? A ver, yo no sé si tú estuviste
en la otra semana donde hicimos escatología. Vale, Sí, sí que estuve, la iglesia, Pero de pronto se me olvidó. bueno, ojo con eso. Por eso les dije que había que Pronto por estar ahí se me guardando, olvidó. había que estar guardando, había que estar guardando. La iglesia sube al cielo. En el cielo Sí. se dan actos. Se dan actos. Hay un acto que se llama el tribunal de Cristo y hay un acto que se llama las bodas del Cordero. ¿Ya? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. el versículo que tú estás leyendo es un asunto de simbología. Dice, a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino porque el lino fino son las acciones justas. Justo. Entonces, note que no es un vestido, es un No es. reconocimiento. Repito el texto, a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino porque el lino fino son las acciones justas. Entonces, ¿de qué me estoy vistiendo yo? De mis acciones justas para presentarme delante de Él, para ser hallado digno del tribunal de Cristo y recibir las recompensas que ahora vienen. ¿Ya? Es más o menos como que si tú fueses agente vendedora de alguna empresa y a ti te liquidan cada mes. Entonces, cada mes tú te presentas en la gerencia, pero tú no vas a llegar con la mano en el bolsillo y diciendo, qué pena, gerente, este mes no vendí nada. No, tú procuras llevar las máximas ventas que hiciste en el mes. Eso es lo que va a pasar con la iglesia. La iglesia se presenta delante del trono para el tribunal de Cristo y la iglesia tiene que presentar sus obras, sus acciones. Pablo dice, hemos sido creados para buenas obras. Y el tribunal de Cristo va a calificar oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca y madera, obras. Entonces, amén. A medida de que yo sirva a Dios aquí en la tierra y haga muchas cosas para Dios, de eso es que me voy a vestir delante de Él. Por eso dice, son las acciones justas de los santos. Y en el otro caso donde la gente está vestida de ropas blancas, tampoco estamos hablando de una ropa literal, porque es que ese problema. El problema es que yo literalizo cuando estoy en un texto que tiene un término espiritual. La blancura es tipo de santidad, no de vestido. No es vestido. Usted puede llevar un vestido rojo o un vestido blanco, pero está vestida de blanca delante del Señor porque está hablando de santidad. Dios les bendiga. Tengo una pregunta. Cuando estemos en el milenio, ¿vamos a tener un idioma universal o seguirán los idiomas establecidos en la actualidad? Es la pregunta. No, la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice, pero si tenemos un Dios y habrá un pueblo, eso indica que habrá una lengua. Lo que yo no puedo decir si es el inglés, si es el francés, si es el español, si es el hebreo, si es el arameo. No sabría decirle, pero yo sí me atrevería a decir que habrá un idioma, una lengua. Por eso usted ve que las naciones dicen, subamos a la casa a Jerusalén, allí nos enseñarán la ley y la palabra. Eso indica de que todos vamos a hablar el mismo idioma, ¿ya? La misma lengua. Lo que no podría yo atreverme a decir es, no sé. O sea, la pregunta está clara y la respuesta igual. Sí se tendrá una sola lengua, lo que no habla la Biblia o registra es qué idioma, pero sí habrá una lengua. Perfecto, muy bien. Una familia también aquí de amigos que están asistiendo a la iglesia, Marjorie y Fernando. Ellos, la pregunta de ellos es que los 7 años que habla la Biblia, dice en sí cuánto tiempo será realmente. Pues me imagino que es hablando de los 7 años de la gran tribulación. 7 años. Sí, o sea, si estamos hablando de 7 años, son 7 años. Dijimos que se habla de una semana, pero es un día por año. Un día por año. Entonces estamos hablando de 7 años de 360 días. 7 años de 360 días, al igual que en el milenio, son 1000 años de 360 días. La diferencia entre el año nuestro, gregoriano, y el año
escatológico es que no hay año bisiesto. Los años son de 360 días, pero son años literales, de días de 24 horas y años de 360 días. Muy bien, perfecto. Otra pregunta en el chat. La gente... Manuales, la prueba de eso para la persona que pregunta, si quiere leer Apocalipsis 11:2, ahí lo dice claramente, 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Muy bien. Y 3 años y medio que ya habían pasado del tiempo de paz. Muy bien. Otra pregunta, ¿la gente se casará en el milenio? Sí, claro, la Biblia habla de niños. La Biblia habla de niños. Si habla de niños es porque hay procreación y entonces habrán parejas. Claro. Bueno, yo lo bendiga. Lo que pasa es que la niña mía me preguntó, en inglés dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue hecho en los siglos que nos precedió. Ya me pregunta que si esto, si no hay nada nuevo, esto que viene ya sucedió, hermanos, porque no sé ni cómo contestarle a ella. O sea, eso lo está hablando en el sentido de que Dios todo lo sabe, Dios todo lo puede. Para nosotros las cosas son nuevas. Para nosotros las cosas son nuevas. Entonces, hoy yo veo un carro nuevo, veo un edificio nuevo, veo un modelo nuevo, veo un vestido nuevo. Pero para Dios, Él conoce las cosas desde el comienzo, las conoce hasta el fin. O sea, no hay nada que sorprenda a Dios y que lo deje con la boca abierta, ¡wow! Sino que Dios conoce ya el principio como el fin. Entonces, por eso Él dice, nada hay nuevo en la tierra, ya todo se dio. Pero también lo está diciendo el proverbista en el sentido de que las cosas están por ciclos, se repiten, solo que el hombre las perfecciona y las mejora. Cuando uno habla del 666, el número 666 que han hecho tanta cábala con él, el número 666 simplemente significa la perfección de la imperfección. Lo que yo estoy diciendo entonces es que el pecado, la ciencia, la maldad, la astucia y todo lo del hombre llega a su máximo momento, al clímax. No habrá de ahí más, haya un hombre más pensante o habrá más ciencia, no, ahí llega en cuanto al hombre sin Dios, el hombre llega a su máxima expresión, al 666. Entonces, las cosas el hombre las ha venido perfeccionando, pero siempre han existido. Si usted ve que siempre han existido, uno se pone a hacer historia y siempre han existido cosas que hoy son las mismas, solo que están perfeccionadas. En el tiempo de los faraones existían carros y usted ve que la Biblia habla de carros y eran carros alados por caballos, ¿ya? Eso se perfeccionó y hoy tenemos carros que ya están motorizados y si nos demoramos aquí unos años, ya tendremos entonces otra clase de carros. Ya vienen ahorita los carros bio ¿qué? Y algún país ya está pensando en ponerle alas al hombre, en ponerle un motor y ponerle alas para que entonces se acaben las congestiones. Por ejemplo, en Bogotá nos serviría mucho que los seres humanos tuviéramos alas porque pues no habrían tantas congestiones en la calle. Eso aparentemente sería nuevo, pero realmente nuevo, no es nuevo. Si uno va atrás de la Biblia, se da cuenta que esas cosas se mencionaron en alguna vez. Lo que pasa es que se mencionaron en otro lenguaje y en otro término. Eso es uno de los problemas que ofrece la literatura apocalíptica, que la literatura apocalíptica es muy simbólica. Entonces uno encuentra por ahí en Apocalipsis que habían unas langostas que tenían cuerpo de mujer. Y entonces, ¿y esto qué será? Pues eso ya ha traído a la ciencia de hoy, nos va a dar un resultado que para nosotros dice, pues es esto, ¿ya? Para esa época ni había la forma de decirlo, pero ya Juan lo estaba mirando. Vamos a dar gracias al Señor por este momento que Él nos ha permitido tener
con este precioso tema de escatología. Así que vamos a decirle al Señor gracias y así quedamos despedidos, nuevamente agradecidos con el Señor y con nuestro hermano invitado, nuestro pastor, hermano Rodrigo Muñoz. Amén. Oramos todos al Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, una vez más te damos las gracias, Señor, por esta secuencia de temas tan importantes, Señor Jesús, que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Gracias por este momento tan especial, aún también por las preguntas de nuestros hermanos, Señor, donde ellos pueden, Señor, aclararla, recibir una respuesta, Señor Jesucristo. Gracias porque ha sido un momento de edificación, Señor, de crecimiento en el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús, te doy las gracias por todos los que han participado, Señor. Y ahora te pido, Señor, que cada día nos continúes guiando, Señor. Nos continúes dando más y más de ti, Señor, del conocimiento, Señor, de tu palabra, de tu Espíritu Santo.